Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Sala de Guerra. A nombre de Mónica Garza, quien es la titular de este espacio, le damos la bienvenida y comenzamos con el menú de lo que tendremos el día de hoy. Revisaremos las actividades de la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo a lo largo de toda esta semana y también la de los partidos de oposición, y analizaremos las implicaciones del paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En este sentido, el equipo de Bitácora Social nos explicará qué nos hace sentir seguros a los mexicanos, y además tendremos una mesa para analizar el segundo anuncio del próximo gabinete de Claudia Sheinbaum. Vamos a revisar entonces las actividades de esta semana de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, así como de los partidos de oposición. Sheinbaum inició la semana confirmando que promoverá la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, tal y como lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, y además respondió a las críticas que recibió por esta decisión. ¿Quién dicta la política de seguridad? La presidenta de la República. Todos aquellos que dicen que esto es militarización, no es militarización. Militarización sería si quien dictara toda la política de seguridad pues fuera una institución solamente del ejército, y no es así. La virtual presidenta electa acudió a un evento organizado por diversos colectivos y colectivas de mujeres, y ahí la diputada federal Olga Sánchez Cordero le entregó un bastón de mando de mujeres, todo tras presentarle una serie de propuestas para abrirles más espacio a ellas. Sheinbaum reiteró que su gobierno creará el Sistema Nacional de Cuidados enfocado precisamente en ellas. Debemos seguir construyendo un sistema de cuidados con el objetivo de que las mujeres tengan derecho a sus autonomías y tengamos derecho al desarrollo pleno. Después, una delegación del gobierno de Canadá, encabezada por su canciller Mélanie Joly, visitó la casa de transición de Sheinbaum para hablar del Tratado de Libre Comercio entre los tres países de Norteamérica, es decir, Canadá, Estados Unidos y México. La virtual presidenta electa confirmó los temas discutidos en su conferencia en una conversación, en un informe posterior. Su interés es conocer nuestro posicionamiento sobre el TEMEC, era su principal preocupación, o más bien conocimiento. Esencialmente, El jueves, Sheinbaum Pardo también presentó la segunda parte de su gabinete, entre quienes destacan los nombramientos de Luz Helena González como la próxima secretaria de Energía, al ser ella un perfil muy cercano a la exjefa de gobierno. Tiene especialidad en finanzas. También está Jesús Antonio Esteva, que hasta este momento se desempeña como el secretario de Obras e Infraestructura de la Ciudad de México. Él ocupará la cartera de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es importante que ustedes sepan que Raquel se sigue desempeñando como secretaria de Economía en el gobierno del presidente López Obrador, no deja ese cargo. Jesús se sigue desempeñando como secretario de Obras del gobierno de la Ciudad de México, no deja por lo pronto el cargo, y también Edna como subsecretaria de SEDATU y se mantiene en este cargo. Y al mismo tiempo pues tienen doble tarea, porque van a estar participando en todos los procesos de transición. ¿Qué pasó en la acera del frente? El lado de la oposición, Xochitl Gálvez, presentó en el Senado una iniciativa para que se considere traición a la patria cuando un presidente, un jefe de Estado, intervenga en una elección. La excandidata presidencial señaló que las autoridades electorales reconocieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino, sin embargo, no le impusieron, a su juicio, suficientes sanciones. Y lo que pretende es que se sancione. Hay dos sentencias ya del tribunal, una de violencia política en razón de género hacia mi persona. Por supuesto que he impugnado el hecho de que no se le sanciona al presidente.
La bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados se pronunció por sumar a las voces plurales y de especialistas pues, la conversación en los foros sobre la reforma judicial y sobre todo a que sean escuchados sus planteamientos. Que los foros lleven a verdaderos expertos y que escuchen lo que van a decir. Y lo que van a decir es lo que te estoy diciendo. Porque si solo los van a invitar para que hablen 5 minutos y de antemano ya están con la postura de que no van a mover ni una coma, ¿qué sentido tiene llevar a cabo un parlamento abierto? Nos falta hablar del PRI de cara a su Asamblea Nacional para renovar su dirigencia. El líder nacional, Alejandro Moreno, se reunió con militantes jóvenes quienes votaron por los delegados que representarán así el camino de las fuerzas políticas de cara a la transición del 1 de octubre cuando Claudia Sheinbaum Pardo asuma el gobierno de nuestro país. Así va pues el mapa de la transición. Es momento de ir con Alfonso Basilio, socio director de Político MX, con quien conoceremos una radiografía política de esta semana. Pues qué gusto coincidir, Poncho, qué gusto estar aquí contigo. ¿Cómo Alejandro, estás? Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, vamos a revisar los números de la transición. Por favor. Creo que hay varias cosas que hemos estado revisando en Político MX que vale la pena compartir con nuestra audiencia. Ajá. La primera es las ciudades de mayor percepción de inseguridad. Nosotros revisamos cómo le fue en la elección, ¿no? Fresnillo, que es la ciudad que tiene la mayor percepción de inseguridad, sí. Es una ciudad muy, muy insegura, estaba gobernada por Morena antes del 2 de junio y ahora pasará a manos del PRI. Es decir, los ciudadanos decidieron un cambio. Que te acordarás que ahí empezó Xóchitl Gálvez su campaña. Por supuesto. Y es una ciudad icónica porque, pues digo, además Zacatecas en los últimos años ha tenido una descomposición en el tema de inseguridad y de hecho tenemos también a la capital Zacatecas, que estaba gobernada por el Partido Verde antes del 2 de junio y ahora va a ser gobernada por el PAN, ¿no? Entonces ahí vemos cómo pues, los ciudadanos sí reaccionaron a pues, lo que está sucediendo en sus ciudades. Tenemos otros como Naucalpan, ¿no? En el Estado de México, que estaba gobernado por el PAN, también es una de las ciudades o municipios del Estado de México más inseguros y ahora regresa a Morena. Cabe destacar que Morena ya había gobernado Naucalpan en 2018, sí. Lo perdió en 2021 y regresó el PAN y ahora regresa Morena. Entonces van uno y uno. Chilpancingo en Guerrero, que también es un estado crítico y es la capital del estado, estaba gobernado por Morena y ahora llega a manos del PRD. Y Cuernavaca se mantiene en el PAN, ¿no? En Morelos, Cuernavaca es como el último bastión de la oposición y ahí el control que tiene y digamos la aceptación que tiene el actual alcalde es bastante fuerte. Y en Ciudad Obregón, en Sonora, Morena igual se mantuvo después de la elección en el gobierno. Y en las de menos percepción de la inseguridad, tenemos Benito Juárez, que es digamos la joya de la corona de la Ciudad de México para muchos, se mantuvo obviamente con el PAN. Mérida igual se mantuvo con el PAN. Destaca, por ejemplo, Tampico, en donde sí pasó, Tampico, Tamaulipas pasó del PAN a Morena, ¿no? Ahora, ¿qué te parece si vamos a revisar pues qué ganó el PRD? Porque va a desaparecer. Que Chilpancingo ahorita, ¿qué más? Ganó 2 senadurías por primera minoría, es decir, no ganó la elección, sino quedó en esta regla del Senado para entrar. Claro. Una diputación federal, 82 presidencias municipales, pero 14 de ellas las retiene porque no había elección en esos municipios, ¿no? Entonces, digamos, eso es de lo poco que le queda al PRD. Ahora, ¿qué pasa con la marca al perderse el registro? Mira, la cuestión es que se pierde el registro, pero los militantes pues, pueden seguirlo usando a nivel local, porque también recordemos que los registros locales no todos se perdieron, sí. ¿No? Y finalmente pues, habrá que ver qué instituto político o qué organización terminan creando después y si van a reutilizar el nombre o algo parecido, ¿no? Muy bien.
tenemos 25 diputaciones locales que mantiene el PRD y básicamente el PRD va a gobernar alrededor de 1,5 millones de personas. No es cosa menor. No es cosa menor. Y vamos a revisar finalmente, Alejandro, a las personas, a los gobernadores nuevos y gobernadoras nuevas que van a tomar protesta este año. Son varios. Bueno, obviamente tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, que inicia su gobierno el 1 de octubre, y coinciden con ella en esa fecha, el 1 de octubre, Joaquín Guacho Díaz Mena en Yucatán, Margarita González de Morelos y Javier May de Tabasco. 3 de 9. Ajá, 3 de 9 el mismo día. Exactamente. Un poquito antes, la gobernadora de Guanajuato, la primera gobernadora de Guanajuato, Livia Denis, va a iniciar el 26 de septiembre. Clara Brugada inicia poquito después su gobierno, después del de Claudia Sheinbaum, el 5 de octubre aquí en la Ciudad de México. Sí. Y después nos vamos hasta diciembre. Seguirá Rocío Nale en Veracruz el 1 de diciembre, y después será Pablo Lemus en Jalisco el 6 de diciembre, Eduardo Ramírez en Chiapas el 8 y finalmente Alejandro Armenta en Puebla el 14 de diciembre. Pues ahí estarán los calendarios y estaremos nosotros muy puntuales. Pues estas transiciones siempre también tienen que ser significativas para, sobre todo, quienes habitan estas entidades. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Al contrario, y bueno, es momento de ir con los jóvenes de Bitácora Social para que nos expliquen qué nos hace sentir seguros a nosotros los mexicanos. El diagnóstico lo compartimos todas y todos. México necesita acciones que mejoren la realidad y la percepción sobre nuestra seguridad. Pero, ¿qué es lo que realmente nos hace sentir seguros en el día a día? Aunque sabemos que no todas las localidades, ciudades y estados viven el mismo nivel de inseguridad, desde la antropología podemos distinguir entre aquello que percibimos que podemos controlar y aquello que definitivamente esperamos que resuelvan los gobiernos y las instituciones. Primero, lo que podemos hacer para sentirnos más seguros son decisiones cotidianas que atraviesan a la clase media. Acompañarnos a la parada del camión, compartir nuestra ubicación con nuestros seres queridos, poner cámaras de seguridad en casa o incluso contratar servicios de seguridad privada son herramientas en las que las personas invierten para reducir su vulnerabilidad ante los contextos. Segundo, aquello que esperamos de los gobiernos. Aquí también hay diferencias. Por un lado, las condiciones que esperamos mejoren nuestra calidad de vida y por ende nos hagan sentir más seguros, como tener calles iluminadas y buenos sistemas de vigilancia. Y por el otro, aquellas relacionadas con la denuncia y castigo de los delitos. En México, sabemos que con mayor presencia no hay garantía de mayor eficiencia. Las personas expresan una tensión entre el desear más patrullas, más policías o más presencia de la Guardia Nacional y a la vez preferir que no estén en sus entornos. ¿Por qué se da esta tensión? Porque no sabemos qué tipo de policía me va a tocar. El que me pide la mordida o el que tiene más vocación de servicio. Todavía hay de esos. Y a la vez, mayor presencia de la Guardia Nacional significa que mi contexto está caliente y hay que andar con más cuidado. Entonces, nos sentimos seguros a partir de relaciones muy ambivalentes en donde queremos creer en las instituciones, pero lamentablemente en la experiencia sabemos que el acceso a la justicia tiene muchos recovecos que arreglar. Por eso, desde estar en el chat de los vecinos para saber cómo va la cosa en nuestra calle, hasta conocer a la vecina vigilante que nos mantiene al día con los chismecitos de la colonia, son acciones que nos mantienen seguros mientras esperamos y demandamos que los gobiernos hagan su parte. Pues qué interesante disyuntiva nos plantean nuestros amigos de Bitácora Social, en donde los mexicanos queremos más seguridad, pero por ejemplo no queremos cerca a las fuerzas del orden. Y en este sentido hablaremos con Emilio Bizarretea de el proceso de integración de la Guardia Nacional a la Sedena. Así es que, pues bueno, no se vaya, porque regresando del corte hablaremos al respecto. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Ya de vuelta, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sala de Guerra. ¿Y qué le parece si conocemos en qué consiste el proceso de integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional? La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que propondrá una iniciativa de reforma para hacer una enmienda a la Constitución mexicana y que la Guardia Nacional sea un apéndice de la Secretaría de la Defensa Nacional. El artículo 21 define que la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles, porque las instituciones castrenses están encargadas de la defensa de la soberanía nacional. Según datos de 2022, la Guardia cuenta con aproximadamente 128.233 efectivos, entre militares, expolicías federales y civiles reclutados. Está desplegada por todo el país para apoyar en labores de seguridad pública y combate a la delincuencia. Fue creada en 2019 por el presidente López Obrador para mejorar la seguridad y la coordinación entre fuerzas federales y locales. Desde entonces, ha insistido en que la Guardia Nacional debe estar bajo el mando de la Sedena para garantizar la disciplina de los integrantes de la corporación. Sus funciones principales incluyen la prevención del delito, el combate al narcotráfico, la vigilancia de fronteras y la protección de derechos humanos. Los integrantes de la Guardia reciben entrenamiento tanto militar como policial para cumplir con sus funciones de manera eficaz. Entre otros requisitos para ser parte de la Guardia están ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, ser soltero y no vivir en concubinato, tener entre 18 y 30 años, no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o alguna corporación policíaca y acreditar buena conducta. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y justo para hablar de este tema nos acompaña en el estudio Emilio Bizarretea. Él es especialista en seguridad. Emilio, qué gusto platicar contigo esta noche de domingo. Muchas gracias, don Alejandro. Siempre un placer y un honor estar contigo y con tu generoso auditorio. Igualmente, y pues bueno, más para analizar estos tiempos que estamos viviendo. Emilio, esta semana precisamente Claudia Sheinbaum acompañó al presidente de la República a un evento en Oaxaca, en donde confirmó que ella va por esta incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Era lo que esperábamos? ¿Podría haber sido diferente? Bueno, son muchos aspectos que se están tocando en este proceso de transición. Creo que el hecho de que ya la hayan nombrado
algunas de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, como la Comandanta Suprema, esto es un buen signo en términos de la legalidad y la institucionalidad en las relaciones civiles militares. Y creo que es un buen síntoma. El tema que puso la virtual presidenta electa es sumamente relevante para la sociedad, por una condición de facto en términos de lo que se vive en el territorio nacional en materia de inseguridad. Pero en particular me ha llamado mucho la atención que ella ha asumido la situación de designar la estructura completa de la Guardia Nacional al ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ha hecho notar en un segundo término, en esa exposición que nos ha brindado, que hay un tema que de alguna manera parece ese fantasma que recorre a la sociedad mexicana en algunos circuitos, no en todos, sobre el tema de militarización. Pero es que hay quienes piensan que el que esté adscrita pues implica una militarización de facto, no simplemente en automático. ¿Tendría que ser así o no tendríamos por qué pensar en este fantasma? No, hay muchos asegúnes y entre ellos quizás el más fuerte, que tiene que ver con la historia latinoamericana, con la historia de nuestro país. La gran ventaja que tenemos es que existe una institucionalidad, y lo voy a decir con mucho respeto para las Fuerzas Armadas, a prueba de fuego. Y eso implica cierta estabilidad, cierta tranquilidad, cierta constancia. ¿Qué es lo que se puso en la discusión desde que el presidente López Obrador planteó el proyecto de la Guardia Nacional? Ya lo había mencionado, estábamos seguros de que iba a tener una vinculación con las Fuerzas Armadas de origen. Sin embargo, hubo un proceso de discusión y deliberación que precisamente condujo a modificar algunos de los puntos en la reforma inicial de creación de la Guardia que tenían que ver con un ámbito en la discusión entre lo civil y lo militar. Sí. Y fue una discusión tensa, hay que decirlo, en el ámbito no solamente legislativo por las fuerzas del Congreso, sino en los distintos ámbitos donde el tema de seguridad, de justicia está involucrado. ¿Y qué es lo que resultó? Un acuerdo difícil, porque un acuerdo entre las fuerzas políticas agregaba en la reforma lo civil, que el mando iba a ser civil. El tema brevemente era una discusión que vamos a darle estos términos así. Si el presidente de la República es civil y él es el comandante supremo del que dependen las Fuerzas Armadas, entonces el mando es civil. Pero era una salida fácil, perdón que lo diga así, ¿no? Y generó suspicacias, generó discusiones, trabajos bastante serios sobre ello. Y nos llevó al tema que te comentaba sobre la historia, y una historia fuerte porque muchos del tema de militarización en América Latina surge después de los años 50 a partir de dictaduras de ejércitos latinoamericanos. Brasil, Chile, Argentina y muchos más están en la memoria colectiva. Es posible que ese tema generara estas suspicacias y rispideces que de alguna u de otra manera confrontaron posiciones. Pero hay un punto que me gustaría dejar, Alejandro. Por favor. El tema aquí es que la militarización, como lo vimos en el proceso original latinoamericano, es un momento en que las Fuerzas Armadas deciden tomar el poder político. Es decir, el poder militar literalmente usurpa funciones del poder político y de alguna manera controla el Estado. Eso ocurrió. En el caso nuestro está ocurriendo una situación que hay que considerar. Cada quien podrá tomar la opinión que considere y obviamente de acuerdo a la circunstancia que viva. Pero en el caso nuestro, si hubiera una militarización, perdón que lo diga en este condicional, es muy sui generis. Es el poder político
el que está pidiendo y solicitando al poder militar que asuma determinadas tareas y funciones un poco más allá de sus atribuciones normales. En eso estamos. Es una discusión teórica, conceptual, sí. Ahora, se da justo, pues ya en esta semana, la coyuntura del aniversario número 5. Es un buen momento para hacer un balance y, por ejemplo, Emilio, podríamos hacer un balance con su estructura, en donde prácticamente el 80% de sus elementos salieron o fueron formados por las Fuerzas Armadas, en donde ya hay resultados en los números de detenciones, de seguridad. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir en este sentido de la Guardia Nacional y este espíritu, esta impronta que por ahí lleva de lo militar? Sí, esta parte normalmente tenemos que adscribirla a la revisión desde la perspectiva de políticas públicas. Porque la Guardia Nacional no es un ente aislado en función de su teleología, de su función. Es decir, trata de resolver el problema de inseguridad pública para devolverlo a la estabilidad, tranquilidad y paz social, sobre todo en algunas zonas del territorio nacional. El dato es importante. Estamos, yo creo que antes de que termine esta administración, se completarán los objetivos iniciales, el número de elementos, las estructuras territoriales, no todas, cuarteles, pero 500 todo y demás. ello ha avanzado. Los procesos creo que están bien, tendremos ya pronto la segunda generación de egresados del Colegio Militar en el tema de la seguridad pública a un nivel profesional. Esto es importante porque habla de la profesionalización en términos del doble reclutamiento que tiene la Guardia Nacional. Entonces, sí conlleva una intencionalidad de profesionalizar a quienes son los responsables y a quienes operan en la Guardia Nacional. No es fácil, o sea, plantearse el tema como ocurrió de origen, tratar de capacitar a tantos elementos en distintos niveles con un formato más o menos homologado y con un sentido de servicio a la sociedad y a la ciudadanía es complejísimo, esa es la verdad. Por eso fue el tema de recuperar lo que le llamaban el origen tanto en elementos de la Sedena como en elementos de la Secretaría de Marina. Ahí hubo una discusión porque la manera interna en que estaba era ¿cuánto tiempo? ¿Qué iba a pasar cuando ya se hubieran cumplido los elementos? Y es una discusión interna que creo que va ahí. Por ejemplo, algunos miembros de la que se integraron a la Marina y los incorporaron de pronto a la Guardia Nacional señalaron, no es un acto de violencia, pero sí de manifestación de un derecho. Y algunos yo entré lo dicen, a un lugar y me están mandando a otro, ¿no? Que es un tema que no es fácil de resolver, pero por las necesidades y las circunstancias de la integración. Sin embargo, hay un acuerdo. No sé hasta dónde se vaya a lograr respetar, de que el que desee regresar, por ejemplo, en el caso específico de quienes que fueron reclutados por la Marina, incorporados a la Guardia Nacional y que solicitan regresar a la Marina por las razones que sean, en este momento se va a respetar. Muy bien. Y pues bueno, Emilio, muchísimas gracias y justo, ¿qué te parece si cambiamos de tema? Ya nos tocará ver en este sexenio la materialización de todo esto, pero otra de las conversaciones que se están haciendo en este momento tiene que ver con la reforma judicial. ¿Qué te parece si vemos una nota al respecto? En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el primero de 9 foros sobre la reforma al Poder Judicial. Estuvieron presentes los 11 ministros de la Suprema Corte, diputados, senadores, así como consejeros de la Judicatura Federal y jueces. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, dijo que la reforma al Poder Judicial debe garantizar los derechos y las libertades de los mexicanos. En la reforma judicial que hoy nos convoca, no debe pesar más la celeridad que la idoneidad. Las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas,
y capacitadas. El ministro Luis María Aguilar dijo que se debe garantizar la independencia del Poder Judicial. Es una cuestión sustancial que los jueces sean independientes para servir al pueblo de México. El derecho a ser independiente no es de los jueces, es del pueblo de México que recibe el servicio de ellos. El senador y futuro coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que en el Congreso de la Unión estarán abiertos al diálogo y escucharán a todos para que la reforma beneficie al país. Y esperamos que haya frutos del diálogo. Si podemos enriquecer, mejorar las iniciativas fruto de este intercambio, lo haremos con responsabilidad en el Congreso. El ministro Javier Lainez Potisek señaló que los jueces y ministros no deben ser electos por voto popular. Sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego únicamente a la ley. El método de elección popular, por propia definición y naturaleza, busca generar un compromiso con el elector porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción y el conflicto de interés. Miembros del Poder Judicial destacaron que lo más importante es que se respete la carrera judicial para garantizar que los jueces lleguen por meritocracia. Deberán contar con criterios objetivos de selección basados en mérito personal y capacidad profesional de las personas candidatas, regirse por los principios de transparencia y publicidad, garantizar la oportunidad de toda persona sin discriminación a acceder al cargo en igualdad de condiciones. Diputados, senadores y miembros del Poder Judicial dijeron que la reforma debe servir para garantizar una justicia pronta y expedita, que tenga como eje central a las víctimas. Para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Muchas gracias, Hugo. Pues el otro tema, Emilio. Ya comenzaron los foros este jueves, veíamos a los ministros ya en el Congreso y bueno, hay quienes dicen que es para limpiar el Poder Judicial, quitarle corrupción, sobre todo ineficiencia. Lo importante tendría que ser el acercar la justicia y hacerla más expedita finalmente, ¿no? Ese tendría que ser el propósito principal. Desde luego. Este proceso que estamos viviendo todos los mexicanos, ¿sí?, es una especie de poliedro, porque dependiendo de la cara que queramos observar, sí, en función de nuestras filias y fobias, y hay que decirlo, hasta de nuestros intereses, ¿sí?, es un poco como se va moldeando y estamos construyendo un nuevo modelo. El tema, visto en su perspectiva amplia, está no a punto de cambiar el régimen político, no, está a punto de modificar la manera en que opera un poder judicial en términos de su relación con los demás poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Este tema sí conlleva, todas las instituciones son perfectibles, sin duda alguna, también las personas. Pero hay una especie de necedad en la naturaleza humana y de intereses en la construcción de nuestras instituciones que a veces desvían el tema. En el caso específico de la reforma judicial hay varias posiciones, pero me gustaría apuntalar y mirar este aspecto. Sí, es un tema que tiene que ver con la justicia, es un tema que tiene que ver con la seguridad, es un tema que tiene que ver con la certidumbre jurídica. No es un tema vinculado de manera directa a la democracia. La discusión en este momento está en términos de ¿qué queremos? Seguridad, legalidad, justicia, democracia, igualdad. Entramos en una revisión, me parece fundamental, siempre debemos de tener esta claridad, no solamente conceptual, sino en los valores que estamos defendiendo. Pero las dos posiciones que se están mostrando, una tiende a señalar de manera extrema que el Poder Judicial no sirve,
para ponerlo en palabras sí, así de radical ha sido no solamente es ineficiente, corrupto, etcétera, etcétera, con todas las agravantes. Esa cuestión hay que ser cuidadosa, porque a veces cuando se hacen críticas a un poder se puede escupir hacia arriba y caer en los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Cuidado. Ahora, Emilio, esta discusión, sobre todo en el ámbito político y pensando que es bandera política del movimiento que pues confirmó su permanencia en el poder, no contamina justamente y lleva al ámbito aparentemente democrático, al ámbito aparentemente, pues sí, de la escena política cuando se trata de un asunto meramente judicial, meramente de procesos judiciales? Sí, la idea, creo que un tanto cuanto acortada, simplificada, es, ya votaron por mí, no es un cheque en blanco, es una oportunidad de servir y de mejorar las circunstancias. No es un tema de cobrar agravios o de rencores traídos en un pasado cercano o anterior. Por eso esa es la propuesta. La otra parte del modelo, ¿qué te están mostrando? Oiga, son más de 30 años en la última reforma, los tratamientos que se dieron, y uno de los aspectos que está detrás es no solamente el mérito académico profesional, obviamente cubrir todo un tratamiento en la formación para el acceso a los distintos cargos. Y entonces tenemos que observar ello. De verdad debemos de ser responsables, cuidadosos. Le tocará a los legisladores en su momento cubrir esa parte. Ahora, por ejemplo, escuchamos el jueves con el inicio de estas pláticas, de estos foros, a Ricardo Monreal, quien seguramente será el coordinador de los diputados en la próxima legislatura, decir, ya se manifestó el pueblo, ya votó por esto, sí escucharemos a algunos otros, pero bueno, hay un camino trazado claro. ¿No hay el riesgo de que estos ejercicios, Emilio, se conviertan pues nada más en una simulación y en, pues, escuchar voces, pero no hacerles caso? Hay una trampa en esto y hay que observarla, y yo creo que del lado responsable de las autoridades electas es un tema que tienen que percibir con sumo cuidado. Por esta razón, sí, claro que votó el pueblo, sí, pero el pueblo que votó creo que no tiene mucha idea de esta reforma. Lo digo con respeto. No es una cosa que cruce al ciudadano común. Porque es complicada. Sí. O sea, no es nada más allí que voten y ahí salgan. No. Y ese aspecto no debe ser devaluado en función del interés de la nación. No es del interés de un grupo, de una casta como se está manejando. De verdad, tengo que decirlo bajo esos parámetros. Los intereses están flotando. Qué bueno que los veamos. Qué bueno que sepamos quién, con qué. Claro. Porque esos son los argumentos que necesitamos en un tratamiento serio y responsable. Emilio, siempre un gusto platicar contigo. A la orden. Muchas gracias. Y agradecido. Al contrario, nosotros somos quienes agradecemos más. Nosotros nos vamos a una pausa también. Además, hablaremos del gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, Paulina Amouzurrutia, analista del discurso, y Alejandro Rodríguez, director de Campaigns and Elections, estarán aquí. Volvemos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos. Continuamos en Sala de Guerra. Es momento de conocer los nombramientos en el gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia Sheinbaum presentó a la segunda parte de los integrantes de su gabinete. Todos son muy buenos, todos quieren al proyecto al que pertenecemos. Son profesionales, honestos. Estoy muy contenta del equipo que estamos formando. Raquel Buenrostro estará al frente de la Secretaría de la Función Pública. Luz Helena González será secretaria de Energía. David Kershenovic, secretario de Salud. En la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva. Edna Elena Rangel será secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En la Secretaría de Hacienda, Claudia Sheinbaum confirmó a Rogelio Ramírez de la O. El doctor Rogelio Ramírez de la O lo íbamos a presentar el día de hoy, no pudo porque tiene actividades como secretario de Hacienda y Crédito Público. Sobre los cargos que actualmente desempeñan algunos de los próximos secretarios, aclaró que harán doble función. Que Raquel se sigue desempeñando como secretaria de Economía en el gobierno del presidente López Obrador, no deja ese cargo. Jesús se sigue desempeñando como secretario de Obras del gobierno de la Ciudad de México, no deja por lo pronto el cargo. Y también Edna como subsecretaria de SEDATU y se mantiene en este cargo. Y al mismo tiempo pues tienen doble tarea, porque van a estar participando en todos los procesos de transición. Para ADN 40, Carmen Sánchez, Fuerza Informativa Azteca.
Y precisamente para hablar sobre este nuevo gabinete o el anuncio de lo que será el nuevo gabinete, tenemos en este estudio a Paulina Amosurrutia, ella es analista del discurso, y al tocayo Alejandro Rodríguez, director de Campaigns and Elections. Qué gusto estar aquí con ustedes este domingo. Tocayo, qué gusto, Paulina. Gracias por la invitación. Empiezo contigo, Paulina, como especialista del discurso, dominas el tema de pues la semiótica, los significados, lo que hay detrás de. ¿Qué podrías decir? ¿Qué nos dice esta serie de nombramientos? Me parece que tendríamos que hablar primero de la virtual presidenta, que ha sido muy estratégica. Creo que ella, a diferencia del presidente, ha sabido medir muy bien los mercados, el empresariado, con quién y cómo se sienta, con las feministas, y creo que en las reacciones ha trabajado en tiempo real y me gusta verla serena, contundente, ya se ve como gobernadora, y en los nombramientos me parece que ha dado tranquilidad a muchas áreas que estaban muy preocupadas. Empezando con los mercados, ¿no? Por ejemplo, antes inclusive de la primera tanda decir, se queda Rogelio Ramírez de la O, y a partir de ahí también empezar a medir con quizás la negociación del tema con Marcelo Ebrard. Exacto. O sea, sí son selecciones que inclusive no se pensaban en su momento y que salen a calmar sobre todo, ¿no? Sí, y como feminista debo decir que me encanta ver una mujer que calma las aguas, que calma también al partido, aunque ha habido algunos disidentes, y que sabe controlar, como lo sabe hacer Morena, a todas las áreas internas. Tocayo, ¿alguna sorpresa especialmente o particularmente? Creo que sorpresas hasta ahora no. Ajá. Lo que llama la atención ha sido la inteligencia de Claudia Sheinbaum. Ha sido demasiado inteligente ella y su equipo para decir quiénes, cómo y dónde. Y cuando hablo de quiénes, cómo y dónde, ha sido capaz de tener a su equipo, a la gente que ella está buscando colocar, que trabajó con ella en Ciudad de México, que le gusta cómo trabajan, que tienen maestrías como no lo tuvieron en el sexenio que se acaba. Cuando tú ves los currículums de todos, tienen casi todos licenciatura en la UNAM, que ha sido la que más ha colocado gente. No hay una universidad privada que haya colocado a nadie todavía. Casi todos son de la UNAM y todos tienen maestrías fuera de México, como no le gustaba a Andrés Manuel López Obrador. Y lo ha hecho bien y de manera inteligente sin pelearse. Del otro lado, ha colocado a Raquel Buenrostro, Rogelio Ramírez de la O y Ernestina Godoy del grupo de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que repiten o que tienen el guiño y la complicidad y la simpatía de Andrés Manuel López Obrador. Los otros son de ella completamente. Sí, a su secretario de Finanzas, su secretario de Obras y Servicios. El de Obras y Servicios. Y otro que es el pago de facturas, que es así quedamos y así lo cumplo, que es Marcelo Ebrard. Entonces, a estos tres grupos los ha tenido, los tiene ahí y está trabajando con ellos desde ya, como bien lo decía Paulina, lanzando el mensaje de que de entrada hay unión en Morena, de que entrada está trabajando junto con el presidente y calmando las aguas de los mercados, de los temas de seguridad, del tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso fuera de ello, en el caso Noroña y en el caso de los líderes de las diversas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Con todo, ahora sí que para todos ha tenido y en todos la lleva, por lo menos ahora, bastante bien, diría. Con este currículum o con estos currículums, Paulina, nos olvidamos del 90% de lealtad y 10% de eficiencia. Ya podemos apostar a más una profesionalización y un perfil 100% especialista en el área en el que van a trabajar. Muy valiente, y en algunos casos, como por ejemplo Luz Helena González, que tiene una visión de energía renovable, que además tenemos dos polos, ¿no? ¿Cómo logra que se hagan campos eólicos cuando el presidente decía que afeaban el espacio? Porque eso dijo. Y ves que pone a alguien así, y luego que no nos quedemos sin luz, ¿no? Son las dos áreas tan complejas de energía, pero ves que lo entiende y que lo posiciona bien. Que no es el área de Luz Helena, ¿no? Pero que yo creo de entrada y de rápido que lo va a hacer mejor que la hoy gobernadora electa de Veracruz, bueno, por supuesto, en el área, ¿no? Lo podrían hacer mejor, quiero decirlo. No es muy complicado eso. Otra, Raquel Buenrostro. No va a estar fácil diciendo a la presidenta que es una mujer incorruptible. Híjole, a ver si es cierto que... Porque parece... Siempre estos superlativos son muy riesgosos, ¿no? Son falsos, nadie es todo y nada, Bueno, ¿no? pero es parte del discurso que hay que vender y parte del discurso de la 4T y bueno, Inmaculado. Sí, claro. Lo que queda claro también es que ese discurso de la lealtad
pues de entrada y sin pelearse, que reitero el tema de la inteligencia de Sheinbaum y su equipo, sin pelearse, sin decirlo, demuestran completamente lo contrario. Hoy la lealtad, pues vaya, hay casos de gente como el nuevo secretario de Salud que ni siquiera estuvieron en campaña. Sí. ¿No? O sea, de campaña tuvieron cero, a lo mejor apoyaron y le dijeron, bien, vamos grandes. En las mesas de salud, bueno, sí, pero no eran gente que las veías. No son grillos, son tecnócratas. Tú lo que viste o lo que vimos con el sexenio que está por terminar es que todos los que tenían un puesto estuvieron en campaña y estuvieron trabajando con Andrés Manuel en distintas campañas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la marca más clara de distanciamiento, de cambio? Por ejemplo, veo que CONACYT se convertirá en una secretaría, que se apostará a la ciencia y a la cultura de diferente manera. ¿Podría ser por ahí pues otra, tocayo? Pues lo de ciencia y tecnología también leía que no iba a haber aumento de presupuesto, ¿no? Es decir, cambia el nombre, pero el presupuesto queda casi el mismo. El cambio radica precisamente en la capacidad que van a tener, o que hasta ahora estos 12 personajes tienen en materia de educación y de formación. El tema de que todos tengan una maestría, de que todos prácticamente todos los que tienen una maestría hayan estudiado en el extranjero, a mí me habla como de una nueva 4T más neoliberal, tal vez, más parecida a lo que veíamos antes. Más en tecnócratas, como decía Paulina. Una tecnoizquierda, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Escucha, Alejandro. Pues es que eso parece, si no lo es, parece mucho, ¿no? No es la izquierda esta que salía a gritar y que viva el Che Guevara y que se ponen las gorras y las banderas. Es una izquierda, por lo menos así dirigida por Claudia Sheinbaum, con estudios, con la intención, por lo menos hasta ahora parece de la presidenta, de darle un giro que se note en algún momento, pero que no genere problemas con el presidente de la República que está por irse. Sí, sí. Ahora, la presencia de las mujeres, una mujer presidente, también, pues ella en la jefatura de gobierno tuvo un gabinete paritario. ¿Qué dicen las mujeres que están participando, Paulina? Voy a ser políticamente incorrecta porque ese es mi ADN, pero el hecho de que una mujer esté al frente no marca ninguna agenda feminista. Totalmente de acuerdo. Eso, empezando por ahí. Creo que ya en los hechos, por lo menos está marcando un gabinete paritario, y es que si no hay una mujer que exprese las necesidades de la mujer, es casi imposible que se puedan dar. Ahora, yo la vi tomar este cetro de poder feminista y dije, pues es que no entiende, el feminismo no tiene líderes, por eso es tan complejo, ¿no? Entonces, como que le hace el guiño. Tuvo un discurso que me tragué la saliva para decir que fue maravilloso, aunque no lo quería aceptar, pero hablando de la autonomía económica de las mujeres en zonas vulnerables, que no me levanté para felicitarla porque todavía no lo controlo, pero sí creo que está haciendo un precedente y un honor histórico a un papel que tiene que tomar con dignidad como una mujer que nunca había estado ahí y que tiene que hacer las cosas bien. Ahora, el fantasma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace un sexenio veíamos que el presidente, entonces Enrique Peña Nieto, pues desapareció, ¿no? Prácticamente le entregó la presidencia 6 meses antes a Andrés Manuel López Obrador. Y aquí todavía vemos a un presidente muy... cuidando su cuarta transformación, al final de cuentas, ¿no? Entonces... y parte parece que del acuerdo es me voy, pero no del todo. O sea, él se va, pero te dejo ahí 3, 4, 5 personas que van a tratar de que esto continúe y que tal vez van a llevar a tu mesa de diálogo lo que yo pienso, porque con ellos sí puedo tener mucho más correlación. Es difícil que una figura tan fuerte como lo es Andrés Manuel López Obrador, con esta idea de encabezar una cuarta transformación en el país, que no es sino, hubo 3 transformaciones con 3 líderes muy marcados y yo soy el cuarto, se vaya de un momento para otro. Él promete que lo hará, ¿no? Él dice que se va a ir a su rancho y que no va a hablar con nadie, que ni lo vayan a buscar para que interceda. Pero bueno, lleva una inercia de 18 años, así será difícil que lo logre. 18. Con una presidenta que no está dispuesta tampoco, ni siquiera por lo menos ahora, a pelearse con él. Pero sí una presidenta que se ve fuerte y que quiere marcar su propio camino. ¿Cómo ven la situación en una eventual necesidad de definiciones, particularmente los perfiles que son cercanos a él o que hasta ahora han sido cercanos a él? Es que pensemos que no es un expresidente, es un mesías, ¿no?
para muchísima gente. Entonces, no estás haciendo un cambio de sexenio, estás continuando el segundo piso de la cuarta transformación. Entonces, tampoco que además es el discurso que la propia presidenta ha manejado, ¿no? Bueno, cuando empezó a hablar como tabasqueña, yo dije, ¿quién carajos le está entrenando? ¿No? O sea, ¿por qué? Pero claro, la verdad es que fue maquiavélicamente estratégico y funcionó muy bien. Pero hoy la oímos mucho más estratégica y creo que esta continuidad será, yo creo que hilada en fino. Va a ser interesante, sí, porque también un deporte de la política nacional es el parricidio cada 6 años. A lo mejor por eso vienen este tipo de dudas y preguntas, porque lo vimos con López Portillo, lo vimos con Zedillo, lo vimos con Salinas, lo vimos con todos, que cuando llega el nuevo Tlatoani, elegido en su momento por dedazo, estoy hablando del pasado inmediato. Ya no se hace, no se hace. Caramba, lo primero que hacía el presidente era tener que demostrar que el poder lo tenía él. Y muerto el rey, vive entonces vamos con parricidios facilitos, tranquilos, donde el presidente toma sus cosas, se va a otro país, o parricidios como el de Zedillo con Salinas, donde lo primero que hago es meterte a la cárcel al hermano para demostrar que aquí mando yo. Hoy no se ve eso y por eso nos llama la atención en este futurismo político que tanto nos encanta saber qué va a pasar con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum, a pesar de que le deje 4, 5, 6 funcionarios ahí, si llegará el momento en que Claudia dé el manotazo y se diga, aquí mando yo, o siga con una transición tersa donde pues ahí pregunto y hacemos. Dicen varios historiadores, el poder no se comparte y eso va a ser difícil y va a ser interesante ver de qué manera Claudia Sheinbaum logra llevarlo en los próximos meses. ¿En qué momento? Futurismos, los próximos nombramientos, Paulina. Yo estoy muy preocupada por la SEP, debo confesarlo. Me parece que todos han sido tecnócratas y se oyen unos nombres grillos que además son chistes malos y esperamos que no sea así, porque realmente la SEP está en una crisis. La educación, los 20 peores años. Es un tema muy delicado que definitivamente creo que por lo menos todos los que estamos en educación vamos a poner el grito en el cielo si no se hace bien. Y seguridad y otros tantos, pero bueno, a mí eso me preocupa. Lo que pasa es que faltan cargos interesantes. Gobernación, seguridad, Pemex, ¿no? También que suena bastante interesante. Yo también ya lo deberían de matar o por lo menos. Educación, seguridad, gobernación, Pemex, con esos 4 tienes para entretenerte. Seguro serán más interesantes que estos últimos. Es comparado el primer bloque con el segundo, fue mucho más interesante el primer bloque de gente que se presentó que el segundo, que ya medio te lo sabías. Bueno, uno fue repetido, otro ni siquiera estuvo ahí. ¿Y llegó? Diego Ramírez de la O, otro lo presentaron un día antes, tenía cosas que hacer, ¿no? Entonces, esos cargos va a estar interesante porque todavía hay perfiles de nombres que está buscando, que sabes que podría estar ahí, que no sabes dónde lo van a acomodar. El caso de Omar García Harfuch, que muchos lo contemplan ya en seguridad, dicen seguro él va a ser, pero hay quienes dicen que podría ir a gobernación y entonces empieza el morbo de si podría o no estar ahí. Mario Delgado, ¿no? Que Mario Delgado pues tiene que dejar ya Morena. La presencia, y no lo queremos en los últimos nombramientos. Podría estar en la SEP, algunos dicen, ¿no? Yo no lo quería decir, gracias por comentar. Pero es un rumor, es un rumor. Es un muy malo. Sin embargo, rompería esto que Claudia está haciendo, ¿no? Ha buscado que los perfiles se encajen lo más posible con determinadas secretarías. Y el de Mario Delgado a lo mejor no encajaría tanto, pero todo puede pasar, ¿no? Hemos tenido secretarios que no son expertos en muchas áreas y con que los subsecretarios y todos los demás sepan y le den para adelante, pues ahí está. Para verlo y analizarlo. Sí, así es. Paulina, tocayo, gracias. Tocayo, muchas gracias. Al contrario, y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en esta sala de guerra. Nos vemos la próxima semana.